Dios les bendiga. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de los Hechos, capítulo número 4. Y vamos a leer los versículos 11 y 12. El tema para este día es un solo nombre dado a los hombres. Hechos, capítulo 4, versículos 11 y 12. Y dice la palabra de nuestro Señor: Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser la cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Amén. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos gracias por la oportunidad que nos da, Señor, de poder meditar en tu palabra, recibir la bendición que quiere dar a cada una de nuestras vidas. Te pedimos que en esta hora hables a cada corazón, a cada vida, Señor, de los que estamos aquí y hasta donde llegue tu palabra. Te pedimos que alcance los propósitos para la cual tú la envías. Que sea tu Espíritu Santo, Señor, tocando los corazones, haciendo su obra, Señor, porque todo es, mi bendito Dios, para tu gloria y tu honra. Gracias, eterno Salvador. Amén y amén. Amén. Y decíamos que el tema es un solo nombre dado a los hombres. Amén. Y estos dos versículos son parte de las palabras que el apóstol Pedro dirige a los miembros del Sanedrín cuando lo llamaron ante ellos para indagar en nombre de quién ellos hacían esas señales y en nombre de quién hablaban. Pues en el nombre de Jesús habían sanado al cojo que estaba a la puerta de la iglesia, la puerta llamada La Hermosa. Y luego de ese milagro glorioso de que el cojo pudo andar y andaba saltando y glorificando a Dios, Pedro disertó la palabra de Dios, compartió la palabra del Señor, y no le pareció estas palabras, no le pareció esta acción a los saduceos, de manera que mandaron a la guardia, mandaron a la autoridad para que les tomara preso, los retuvieran y después indagarles y preguntarles con qué autoridad ellos hacían estas cosas. Una oportunidad que también aprovecha el apóstol Pedro para dirigirse a ellos y hacerles ver que todo esto acontecía por nuestro Señor Jesucristo. Que esto acontecía porque Cristo Jesús había resucitado. Y la predicación en la que hace mayor énfasis el apóstol Pedro es en la resurrección de nuestro Señor Jesús. Por eso es que ahora también a ellos, a los miembros del concilio, al del Sanedrín, se está dirigiendo también para hacerles ver quién era aquel al que habían crucificado y la autoridad con la que ellos predicaban la palabra provenía de este hombre al que ellos le habían dado muerte, pero que había resucitado. Y es más, el apóstol Pedro le dice, y nosotros somos testigos de ellos. ¿De qué? De la resurrección de nuestro Señor Jesús. Dice el versículo número 11, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser la cabeza del ángulo. Y en este versículo número 11 es que se desarrolla el punto número 1 de esta enseñanza, el cual es la piedra del ángulo. Y él hace esta comparación acerca de una roca que fue reprobada, es decir, estos hombres que eran llamados, que habían sido designados para dirigir al pueblo, para edificar la fe del pueblo, conocedores de la ley, pues eran escribas, habían sacerdotes, por lo tanto, como conocedores de la palabra de Dios, de la ley de Dios, deberían también haber reconocido que Jesús es el Cristo.
y haber dirigido al pueblo a reconocer a Jesús como el Mesías, pero sin embargo vemos que desecharon, reprobaron a nuestro Señor Jesús. En lugar de edificar la vida del pueblo, ellos reprobaron a aquel del cual cuando fue bautizado descendió el Espíritu Santo corporalmente en forma de paloma, y una voz se escuchó desde los cielos diciendo: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Pero con todo y esto, estos sacerdotes y líderes religiosos desecharon a este Jesús. Ahora que ya la iglesia está operando en esta tierra, que ya la iglesia está dando los primeros pasos de pregonar el evangelio y que se está cumpliendo la palabra de este Cristo Jesús, cuando Él les dijo que mayores cosas que las que Él había hecho, que también la iglesia, que también ellos la harían, porque Él estaría, porque Él va al Padre, y también porque Él está con nosotros. Ahora le preguntan a ellos que con qué autoridad lo hacen. Quizás no esperaban la respuesta del apóstol Pedro, que les dice que lo hacían en el nombre de nuestro Señor Jesús. Y ellos, estos apóstoles, eran reconocidos que habían andado con Jesús de Nazaret. Eran reconocidos que habían sido seguidores de aquel que habían crucificado y ahora están pregonando esta enseñanza. Pero ahora se les encuentra hablando con una autoridad y con un denuedo. Por eso es que les indagan y están preguntándole con qué autoridad lo están haciendo. Porque ya no eran los mismos hombres de antes. Había sucedido algo en ellos para que hablaran con una autoridad y con un denuedo, siendo unos hombres iletrados. No habían pasado por ninguna de las escuelas rabínicas judías. Pero sin embargo, hablaban con denuedo, hablaban con autoridad, hablaban con sabiduría, y señales estaban acompañando al trabajo que ellos estaban comenzando a realizar como iglesia. Por eso les preguntan con qué autoridad lo hacen, y ahora es cuando el apóstol Pedro les dice que es en el nombre de Jesús. Le dice el apóstol Pedro, y esto lo encontramos en el versículo número 10, que no es parte del estudio de esta enseñanza, pero lo voy a leer. El apóstol Pedro le dice: en el nombre de Jesucristo de Nazaret, le dice el apóstol Pedro, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó, y a quien Dios resucitó de los muertos. Por él, mire que está acentuado esta palabra él está acentuada, es decir, se está refiriendo a una persona. Por esto él, este hombre, está en vuestra presencia sano. Por nuestro Señor Jesús había sido sanado aquel paralítico, y nadie podía negar aquel acontecimiento. Aquel hombre daba gloria y honra a Dios y saltaba porque había recibido sanidad. Y ahora le están diciendo los apóstoles al Sanedrín de que en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien ellos habían crucificado, en el nombre de él. Pero le dice: y a quien Dios resucitó de los muertos. Pero mire, versículo 11 dice: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y aquí hay algo muy importante. Vea muy bien que el apóstol Pedro, usted sabe lo que significa el nombre Pedro, la verdad, o Cefas, y por qué nuestro Señor Jesús le cambió el nombre. Pero vemos al apóstol Pedro, el que está reconociendo y está diciendo: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros. Está llamándole a nuestro Señor Jesús la piedra, pero dice: la cual ha venido a ser la cabeza del ángulo. Y se está refiriendo, haciendo una analogía hacia una edificación, pues se refiere a ellos, a estos hombres, como edificadores. Así les dice a ellos: este Jesús es la piedra reprobada. ¿Por quién? Por vosotros los edificadores. Estos hombres habían sido llamados, los saduceos, los fariseos, los miembros del Sanedrín, eran llamados a edificar al pueblo para encontrar
para esperar al Mesías, para reconocerlo. Debían edificar aquel pueblo. Por eso le llama a vosotros los edificadores. Pero reprobaron a la piedra. Pero esta piedra que ellos reprobaron, dice, ha venido a ser cabeza del ángulo. Y la cabeza del ángulo es la piedra principal en la edificación. Es la piedra principal en la cual recae todo el peso y al mismo tiempo sostiene toda la edificación. Por lo tanto, no puede faltar esa piedra en esa construcción, porque es la principal piedra sobre la cual descansa toda la fuerza y la que sostiene el edificio. Todo aquel que se llame un edificador, todo aquel que dice que va a trabajar en las vidas, que va a tratar de dirigir a las personas, no puede desechar la piedra principal en la cual va a descansar su enseñanza, su trabajo, a la cual va a dirigir la fe de las personas. Y aquí el mismo Pedro está diciendo, Él es la piedra. Por lo tanto, esa piedra que ustedes desecharon, que le dieron muerte, Dios le resucitó de los muertos y ahora ha venido a ser la principal piedra del ángulo. Si nosotros no tenemos a Cristo Jesús como la base de nuestra fe, la base de nuestra confianza, la base de nuestra esperanza, la base de nuestro ser, entonces no estamos fundamentados en nada y nuestra vida, nuestro ser, nuestra fe y todo aquello que podría descansar, nuestra esperanza, caería por el suelo, porque nada puede sostener la vida y la esperanza del hombre y aún la vida eterna. Nada la puede sostener sino solamente nuestro bendito Cristo Jesús. Y él se está refiriendo, y lo veíamos en el versículo número 10, que aquel milagro había acontecido por nuestro Señor Jesús, por Jesucristo de Nazaret, le dice, el cual Dios resucitó de los muertos, y que por él es que ese hombre había recibido sanidad. Ahora, no podemos apartar a Cristo y decirnos llamar cristianos. No podemos apartarnos de reconocer que Jesucristo es el Señor y decir que tenemos una fe firme. También no podemos sustituir este fundamento, no podemos sustituir esta piedra para que ocupe el lugar de Cristo, porque Él es la roca. Él es la piedra angular, la piedra, la única que puede sostener la fe y que puede darnos vida eterna. No podemos, por lo tanto, descansar nuestra fe en ningún hombre, ya sea vivo o muerto, en ninguna mujer, ya sea viva o muerta, en ningún hermano o hermana que ya esté vivo o muerto, en ninguno de los apóstoles, aunque están en la presencia de Dios. En ninguna persona, solamente en Jesús, solamente en Jesucristo, el Hijo de Dios, porque Él es la piedra del ángulo. La iglesia no puede, por lo tanto, alejarse del nombre de Jesús, apartar la fe en el nombre de Jesús y trabajar y poner otro fundamento que no sea el nombre de Cristo Jesús. Nuestro fundamento está firme en la fe en Él. ¿Por qué? Porque Él está vivo, porque Él resucitó. La base de nuestra fe es la resurrección de Cristo Jesús. La base de nuestra fe es el que Cristo tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario para darnos perdón y vida eterna, pagando el precio de nuestra maldad, ocupando nuestro lugar. Es la base de nuestra fe. Y porque Él resucitó, ahora nosotros sabemos que su palabra, que su obra, que sus promesas son fieles y son verdaderas. Por lo tanto, este fundamento en el cual descansa nuestra fe es un fundamento firme. Y por ser un fundamento firme, es capaz de sostener toda nuestra esperanza, sostener nuestra fe, pero también tiene la capacidad para darnos la vida eterna, para sostenernos
hasta el día glorioso en que veamos el rostro de nuestro Señor, en que contemplemos el rostro de Él, porque también Él está haciendo una obra en cada una de nuestras vidas. No hay otro fundamento. Estos hombres a los cuales el apóstol Pedro, aquí en el versículo número 11, les dice, vosotros los edificadores, ellos habían desechado a la principal piedra, y sin esa piedra, la cual es Cristo Jesús, sin esa piedra principal que es la cabeza del ángulo, ¿cómo se puede sostener? ¿Cómo se podía sostener la religión de ellos? ¿Cómo se podía sostener el trabajo litúrgico de ellos? ¿Cómo podía sostenerse si alguna esperanza había en su corazón? ¿Cómo podían sostenerla si no estaban confiando en aquel que invita a que echemos nuestras ansiedades sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros? Se vuelve una religión vana y vacía, apartando la principal piedra, la cual es nuestro Señor Jesús. Entonces, ¿qué le toca a la religión? Convertirse únicamente en un grupo para animar y alentar a las personas, para motivar a las personas, pero no para edificarles en la fe, pero no para darles vida eterna, pero no para dirigirles a Cristo Jesús, pero no para poner y sembrar la esperanza viva en Cristo Jesús. Era el error que habían cometido estos hombres, error que no puede cometer la iglesia, porque no debemos afanarnos por ningún motivo terrenal ni material. El principal propósito de la iglesia es exaltar el nombre de Cristo Jesús, pregonar que Él resucitó entre los muertos al tercer día. Vemos que son las primeras palabras que le dice el apóstol Pedro. Ustedes lo crucificaron, pero Dios lo resucitó de los muertos. Está diciendo, Cristo está vivo, y es lo que deben saber este mundo, y es lo que deben saber las religiones, que nuestro Cristo, Él está vivo, que resucitó de los muertos. No hay ningún otro que se haya levantado de entre los muertos. Solamente Cristo Jesús. Él es primicia de los que resucitan, y en Él está fundamentada nuestra fe. Por lo tanto, la iglesia que tiene a Cristo como principal piedra del ángulo no es un grupo que existe o que está solamente para motivar o para alentar, sino que está acompañado con el poder del Espíritu Santo. Vemos que por eso había sucedido un milagro y aquel cojo había sido sanado. Y por eso la iglesia que tiene a Cristo Jesús como la base de su fe es una iglesia que es acompañada de milagros, acompañada de poder del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque este Cristo en el que hemos creído está vivo y lo confesamos a cada momento. Dice el versículo número 12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y este versículo número 12 es el que nos sirve para desarrollar el punto número 2, que dice, en nadie más hay salvación. Y continúa el apóstol Pedro dirigiéndose al Sanedrín y le dice que y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿A dónde más podríamos ir? Y el apóstol Pedro, vemos que él dice estas palabras, y estas palabras él las dice con plena convicción, porque Dios mismo le había puesto y le había revelado en su corazón quién era Jesús. Recordemos que nuestro Señor Jesús los llamó a los discípulos y les dijo, les preguntó, ¿quién dice la gente que soy? Y ellos le respondieron, unos dicen que eres el profeta, otros dicen que eres un ungido. Pero el apóstol Pedro le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y nuestro Señor Jesús le dice al apóstol Pedro, que no se lo había revelado ni sangre ni carne, sino le dice, mi Padre que está en los cielos. Ahora vemos que en esta disertación del apóstol Pedro al Sanedrín,
Estas palabras que le dice son consecuentes con la fe y con la revelación que había tenido acerca de nuestro Señor Jesús. Él había andado con nuestro Señor Jesús durante su ministerio. Y ahora que Él está desempeñándose como apóstol, Él también está atestiguando de la fe y de la convicción que tiene en su corazón. Y le dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. En ningún otro hay salvación, les está diciendo. Y el deseo de la generalidad de las personas, de aquellos que por lo menos dicen creer en Dios, quieren llegar al cielo. En términos generales, así lo manejan, quieren llegar al cielo. Los más religiosos dicen, quieren alcanzar la salvación. Pero vemos cuántos están tratando por diferentes maneras de alcanzar la salvación. Y algunos se van por las obras. Otros creen que con solo ser buena gente van a ser salvos. Otros están depositando su confianza en otros intercesores como si los hubiera, aparte de nuestro Señor Jesús. Pero el apóstol Pedro, consecuente con la revelación que le había dado Dios a él, desde sus días en que era discípulo, ahora él consecuentemente y ahora lleno del Espíritu Santo, con la autoridad de Dios, con el denuedo de Dios, le dice que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay nadie más, ni siquiera alguien que haya vivido de una forma muy piadosa y que haya muerto puede ser un intercesor o una intercesora de salvación. Nadie, ni siquiera algunos de los apóstoles que anduvieron con nuestro Señor Jesús pueden ser intermediarios para salvación por cada uno de nosotros, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Es decir, que la salvación es un regalo de Dios y únicamente proviene por medio del unigénito Hijo de Dios, el cual ha dado a este mundo para que todos aquellos que creemos en Él seamos salvos. Viene y procede de parte de Dios. No hay ningún otro, no hay ninguna otra, no hay ningún otro intercesor, no hay ninguna otra intercesora. El único es Cristo Jesús, porque es el único del cual fue acepto su sacrificio en la cruz del Calvario, para que sea nuestro intercesor y para que sea nuestro Salvador. En nadie más hay salvación, solamente en Él. Se dirige al Sanedrín y al escuchar estas palabras que el apóstol Pedro le dice al Sanedrín, prácticamente vemos que los está evangelizando a los líderes religiosos y políticos de la nación judía. Pero mire, cuando él se dirige a ellos, él se dirigía con un denuedo, pues dice el versículo 13, entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. ¿Por qué? Porque escuchaban las palabras de Cristo en ellos. Veían, sentían el Espíritu de Cristo. Es decir, el hablar de Cristo, la actuación de Cristo, la autoridad de Cristo en ellos. ¿Pero por qué? Porque ahora ellos habían sido llenos y bautizados con el poder del Espíritu Santo. Y eran hombres iletrados, no habían pasado por ninguna escuela rabínica, pero hablaban con autoridad y con la sabiduría que solamente puede provenir de Dios. Como cristianos tenemos que pregonar que Cristo está vivo, que solo en Él hay salvación, y procurar llevar esta palabra con la unción del Espíritu Santo, porque no somos nosotros, porque no es nuestra palabrería, es la unción del Espíritu de Dios para todos aquellos que acatan
La gran comisión de nuestro bendito Cristo Jesús, quien dijo, ir y hacer discípulos a las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es por eso que la iglesia sigue predicando. Y es por eso que se comparte esta palabra, para que muchos conozcan que Cristo es la piedra angular en la cual deben descansar toda la fe humana. Y es en el único que hay salvación y vida eterna. Amén. Bendito sea nuestro Señor. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra bendita, Señor, para cada una de nuestras vidas, con la cual, Señor, te rogamos que sea desarrollada por tu Espíritu Santo en cada corazón, Señor, que diligentemente y con mucha disponibilidad la escucha. Habla a los corazones, que el Espíritu Santo la desarrolle, Señor, que sirva de gran bendición para nuestras vidas, para la vida de todos aquellos hasta donde llegue. Te pedimos, Señor, que respalden la obra de tus hijos y tus hijas, así como respaldaste, Señor, a los primeros cristianos. Respáldanos, Señor. Haz tu obra, purifícanos y santifícanos. Bendito Cristo Jesús, creemos en ti, que solo en ti hay salvación, y solo en ti confiamos, Señor, porque tú eres la principal piedra del ángulo, en la cual debe descansar nuestra fe y nuestra esperanza. A ti la gloria y la honra, Señor, eternamente y para siempre. Gracias, eterno Redentor. Amén y amén. Dios me lo bendiga.